Para hablar mejor de este tema hoy tenemos a 3 invitados muy especiales que han sido las voces de la radio en nuestro archipiélago. El primero de ellos es Luis Acosta, periodista por 30 años y también director de radio RCN. Bienvenido. También tenemos a Robinson Camargo, que inició en 1971 narrando fútbol. Hizo 4 semestres de comunicación, pero quiso regresarse más bien a nuestro archipiélago a dirigir la famosa Voz de las Islas. Por otro lado tenemos a Mario Moreno, Mario el Calvo, muchos lo conocen, que inició en 1994 como empírico y posterior a eso inició sus estudios como locutor y productor de radio y televisión. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, muy bien. Yo veo un fenómeno y quiero empezar con esto que veo hoy. Yo veo que la gente está viendo fútbol por la televisión, pero prefieren escucharlo por la radio. Será con frecuencia, como que los locutores radiales tienen la capacidad de generar esa emoción que el televidente quiere ver y tal vez los que hacen la transmisión por la televisión no logran conectarse tanto los con la locutores emoción. tienen como tanta energía para narrar de pronto lo que está pasando, que eso es lo que engancha más a las personas. Yo quisiera preguntarle a profe Robinson, ¿cuál es esta fascinación, este encanto que tiene la radio, que hoy subsiste a pesar de que la gente tiene otros y muchos otros medios de comunicación, todavía conservan la radio? Bueno, gracias por invitarme en este día tan importante. Un saludo a usted, Marcelino, también Ani, y a todos los que trabajan con Teleislas. Lo que pasa es que yo creo que esa fue una costumbre que nació en la costa atlántica, porque en ese momento que se transmitió o se comenzó a transmitir por televisión los partidos de fútbol, estaba en su mejor momento Edgar Perea. Entonces, lógico, la gente muy hincha de Perea veían que estaban transmitiendo y le ponían el volumen de la radio, porque es que narraba con una exactitud, con emoción. Y todavía hoy en día han llevado locutores especiales para que narren fútbol, porque no nos hemos acostumbrado a la televisión europea cuando están narrando el fútbol, que prácticamente van describiendo, pero de una forma muy sencilla, lo que está causado. Le falta la emoción. Porque son dos medios diferentes, porque es que lo que usted ve a veces no coincide con la realidad. Entonces, ese puede ser uno de los fenómenos y después ya eso se sumó en el resto del país. Luis, háblenos un poquito de la radio aquí en San Andrés después de 30 años, de tus inicios y cómo era San Andrés en aquel entonces y qué papel jugaba la radio en la comunidad. Bueno, yo creo, y buenos días a todos, doctora Marcelino, y a todos los muchachos. Mire, la radio, yo defiendo la AM, aquí contra Mario, que siempre ha sido un hombre FM, porque la amplitud modulada de la radio es la AM, precisamente por su onda más alargada, llega a todos los rincones. Pueden haber montañas, depresiones, pero llega a todas partes. La AM. Y eso hace que cualquier persona, en cualquier sitio donde esté, en el campo, en su trabajo, en cualquier rincón, le llega la señal de la radio. Eso en unos inicios, digamos hace 30 años, era el medio. Todo el mundo con su radio transistor. Entonces, ha trascendido. Ustedes hablaban ahorita de lo del fútbol. Sí. Fíjense que esa forma de transmisión trascendió a la televisión. Ya en la televisión narran como en la radio, rápidamente, velozmente, la jugada ahí al pie de la jugada. Entonces, la radio siempre ha sido importante. Veíamos cuando se corrió el furor de la televisión, todos pensaban y se decía que la radio iba a desaparecer, pero no, fíjense que la radio no ha desaparecido. Calvo. ¿Qué más? ¿Cómo está, Marcelino? ¿De dónde sacaron ese...? Es un placer, primero que todo, gracias por la invitación, un honor estar acá. ¿De dónde sacaron el calvo? ¿De dónde viene? Bueno, siempre me preguntan eso. ¿De dónde nació el calvo? Cuando yo estaba en la radio, trabajando ya estaba en Rumba, en Tropicana, yo usaba el pelo afro, usaba hasta trenzas, ustedes todo, y tenía el pelo hecho un desastre. Okay. O sea, como se le daña uno, así como dicen las mujeres, que el pelo se... Entonces, yo estaba de turno y me tocaba volver en la tarde, y yo me fui para la peluquería, ¿no? En esa época
motilaban era en los salones y todo, o sea, no había ese furor que hay ahora de las barberías. Eso. Entonces, yo le dije al peluquero, hey, tengo el pelo, o sea, tengo un desastre, yo me echaba el famoso corliquito, ¿eso se acuerda cuando se existían esos procesos para el cabello? Entonces, él me dijo, ay, lo único que te queda es calviarte. Entonces, Y así nació el y calvo. me calvié. Bueno. Me calvié, entonces cuando llega el turno, mi compañero, en esa época Juan Carlos Watson, me iba a entregar el turno. Bueno, me voy, ahora no tengo compañía. En ese momento abro yo la puerta. ¡El calvo! Y ahí se quedó. Ahí te va. Yo abrí la puerta y cuando me vio así todo calvo, enseguida dijo, el calvo, y ahí empezó. Así nació. Y ahí empezó la cosa. Cuéntanos tu experiencia en la radio. Bueno, mi experiencia en la radio es bastante larga. La radio, la locución, a diferencia de otras profesiones, de pronto cuando tú estudias medicina, tienes que esperar de terminar medicina para empezar a practicar, ¿no? La radio, ustedes saben, es algo que de pronto nace empírico. Entonces yo empecé yendo, por ejemplo, a la emisora, que guardando los CDs, que ayudando al famoso cargacable. Esta profesión también ayuda para eso. Y ahí pues fui creciendo, fui dándose las cosas. Después me decidí ir a estudiar. Estudié unos semestres en Bogotá de locución y producción de radio y televisión. Después me salió una propuesta para Barranquilla, después otra vez volví a San Andrés y ahí fui un proceso, ha sido un proceso bastante largo. Sí, señor Robinson, quiero preguntarle, ¿cuál es, digamos, su concepto de la radio en la isla? ¿Usted cree que se sigue de pronto utilizando con la frecuencia con la que se hacía antes, a pesar de, digamos, como que la inserción pues de las nuevas tecnologías como son el televisor, la internet? Pues las nuevas tecnologías como la internet, la televisión, no le ha quitado ese poder a la radio. Y lo que voy a decir, de pronto se enojan los que están en la radio. Pero la radio en San Andrés, para mí, en vez de haber madurado, se ha quedado estática porque no se le ha dado ese respeto que nos infundieron a nosotros hace 50 años. Entonces, hoy en día, toman un micrófono y hay el irrespeto hacia determinados grupos o los que hacen programas, por ejemplo, de opinión, toman parte. A mí me enseñaron, Jorge Humberto Cli dice, en las noticias o en el personaje siempre debe haber en dos mitades y uno no puede estar defendiendo a las dos partes, tiene que ser uno neutral. Claro. Entonces, para mí ese es mi concepto, porque yo hice radio y yo comencé a hacer radio aquí, programas de opinión, estoy hablando de más de 30 años, Claro. pero eso ha variado, entonces ese ha sido uno de los puntos que la gente a veces, todos los programas de opinión no los escuchan con el amor que se sentía antes, porque ya uno no cree. Y lo otro es que hablan a veces todos los días las mismas personas, entonces eso cansa. Claro, usted tocó un tema muy importante y iba a ir a eso ahora, porque se ha perdido, digamos, como al ser la radio anteriormente, digamos, el medio de comunicación con mayor credibilidad. También opino lo mismo, siento que eso se ha perdido porque una característica también de la radio es que tiene credibilidad porque la persona que está narrando es la que sabe y está viendo de pronto. Yo estoy escuchando y prácticamente la razón o el propósito de yo creerle es porque su voz lo está diciendo y es su palabra la que yo estoy creyendo. Entonces siento que muchas veces, hablo por ejemplo de San Andrés, que he tenido, digamos, ocasiones en las que he puesto alguna emisora y como que he escuchado, siento que no se da esa verdad como se debería, ya que al ser yo la persona que estoy oyendo, no estoy viendo, pues tengo que creer en la verdad que me están diciendo. Entonces siento que no se da como esa opinión de verdad y se me ocurre preguntar, ¿la radio de verdad, aunque sea un programa, una emisora de opinión, debería ser neutral en ciertos casos, como en opiniones políticas, en opiniones, digamos, como de cultura y ese tipo de cosas? ¿Se vale que sea neutral o también está bien que, digamos, la persona que esté narrando tenga una postura frente a eso? Me pongo en primer nombre, yo siempre fui neutral. Y si a mí alguien me llamaba y me decía, mire, que hace un mes no llega el agua, yo contactaba al gerente. Y si el gerente no hablaba, llamaba a la secretaria y la ponía al aire. Pero sí hacía la labor que se debe hacer. Pero no decir esto y esto y esto, y después cuando se encuentra con el funcionario en la calle, lo que pasa es que a mí me dijeron, entonces tú pierdes carisma, pierdes autoridad. Credibilidad. Y la credibilidad.
porque entonces si no te creen, la gente te oye, pero no te escucha, que son dos elementos diferentes. Exactamente. Yesterday we were celebrating the World Day of Radio, this mass media that in the 70s and 80s was the only way or one of the most important way for people receive the information. That's why it has so much credibility. It was an excellent way to keep the community and the society informed about every event that were happening. San Andres got his history also with great, I will say, person that makes the difference, transmitting all these great events, realities, using the radio. What we are seeing today that things have changed. The mass media have been so much today. We have internet, we have so many other ways to receive the information. But notwithstanding, radio is still there. There are many people who are still frequent to use this way to receive the information. Yo quisiera preguntarle a Luis todavía quiénes son, cuál es la población mayoritaria en la isla que todavía están escuchando la radio con más frecuencia. Bueno, la radio la escuchan generalmente personas de los 30 años hacia arriba. Los jóvenes se dedican a sus redes sociales, a su Facebook, en fin. Pero las personas de 30 años en adelante son las que escuchan radio. Todavía tienen su radio y todavía llaman a las emisoras y todavía participan. Mario, quiero preguntarte, ¿cuáles han sido en esta hermosa labor, cuáles han sido esas alegrías o esas ventajas que has tenido? No, pues a nivel personal, la radio ha sido para mí lo mejor que me ha pasado. La radio, de pronto, nos enfocamos, ¿para qué quiere la radio? O sea, estábamos hablando de pronto, una cosa es hablar de radio, otra cosa es hablar de periodismo, ¿cierto? Otra cosa es hablar de música, otra cosa es hablar de deportes. Si se habla del radio como el medio general, o sea, simplemente ya para qué lo vas a usar, ¿cierto? Si es para fútbol, para deportes, para noticias, para música. En mi caso, pues, siempre me dediqué 100% a la parte musical, ¿cierto? Siempre respeté la radio en todos los sentidos. Farandulero. Un poquito, un poquito. Entonces, a nivel personal, pues, no he tenido muchas experiencias. Yo siempre he dicho que la radio, más que una profesión, es una pasión. Es algo que vives. De pronto, las personas que se dedican a la radio no tienen, y que muchos saben, de pronto no tienen lastimosamente es así, ese poder económico que tienen otras personas que se dedican a otras profesiones, ¿no? O sea, la radio de pronto es una vocación. Es una vocación, es una pasión, es algo que tú te sientes feliz de lo que estás haciendo. O sea, tú sientes que estás... Yo me pongo frente a un micrófono y me siento alegre, ¿cierto? Quiero transmitir esa alegría, como dice Héctor Lavoe. O sea, a la gente no le importa lo que tú llevas por dentro, ¿cierto? Si estás triste, la gente prende la emisora. O sea, ¿qué tal yo voy a prender la radio yo triste voy a prender la radio para escuchar un más que está más triste que yo? Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces, de pronto, por ahí se ve esa... sí, entonces esa es la idea, ¿no? La idea. Y o sea, podemos pasar todo el día hablando de radio. Anécdotas de cada uno de ustedes. Profe Robinson, anécdotas buenas o malas, breve, que te ha sucedido en estos años en la radio. Bueno, en 51 años de estar en esta labor han pasado muchas, pero de radio, pues muchas anécdotas. Cuando hubo un robo en el Banco Occidente aquí en San Andrés, Mario Izaza, que es uno de los contemporáneos con nosotros, leía las noticias, yo redactaba, era el periodista, y era el corresponsal de Caracol Nacional y lógico, un robo, un atraco en un banco en San Andrés, insólito. ¿En qué año más o menos fue? Estamos hablando de 1984, por ahí. 84. Entonces, llego a Marisaza y me embolató donde tenía toda la esencia de la noticia y de pronto me dice el control, Laureano, cambio a Bogotá, Yamita Madre, Robinson, ¿cómo es la situación? ¿Un robo, un atraco? Y yo, sí, don Yamit, entraron respetuosamente al banco y... Cuando
Alfonso Castellano duró como 4 o 5 días molestándome. Decía, vamos a San Andrés a ver, Robinson, respetuosamente, qué está pasando. Esa es una de tantas. Eso. Sí. Mario, ¿alguna anécdota? Uf, no, he tenido tantas, he tenido tantos que no sabría ni por dónde empezar. Yo recuerdo que de pronto una vez nos ocurrió la idea de transmitir desde el Cayo. O sea, nunca se ha hecho. Vamos a transmitir al Cayo, a Yoniquí. Y entonces íbamos en la lancha. Y justo cuando íbamos llegando a la lancha y íbamos a arrancar el programa, ¿nosotros ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? No tenemos nada cómo comenzar todavía. Entonces cogimos y desconectamos a mitad de camino, desconectamos la batería de la lancha y conectamos los equipos. Y entonces y ahí empezamos a transmitir desde la lancha. Y entonces, y tú sabes que cuando la lancha se detiene empieza el vaivén de las olas. Okay. Y nosotros ahí todos asustados porque teníamos que salir al aire. Y La radio. esa es la radio. Sí, y lo que pasa con la radio es que la radio todo es en vivo. En directo. Entonces tú tienes que estar filoso de lo que va a pasar. Si de pronto en ese momento, no sé, ocurre algo, se va la luz, se va la señal, o sea, y entonces la diferencia de la televisión, que bueno, muchos programas son pregrabados, la radio no te da esa facilidad, ¿no? Claro. Tiene que estar filoso, tiene que estar pendiente. Mario, en la radio hay que tener siempre plan B y C. Y Z, hasta Z. Lucho, ¿alguna anécdota que Muchas también, Marcelino. Pero de esas hay una muy graciosa y es que estaba en mi casa después que ya había terminado redacción y todo en la noche para el día siguiente. Llegó una vecina, 2 casas después de la mía, llorando con las manos en la cabeza. Vecino, se murió Nelson. Nelson era el marido de ella. Okay. Estaba hospitalizado. ¿Cómo así? ¿Y usted no lo estuvo visitando esa tarde? Sí, pero yo lo dejé ahí bien. ¿Y cómo así que se murió? Sí, me acaban de llamar, se murió. Entonces, para que usted pase la noticia. Yo, hombre, mi vecina le di el pésame y todo, y usted deme los datos. Al día siguiente, efectivo, lamentamos la muerte del señor Nelson. Y cuando estoy así, suena el teléfono. Entonces me hace control, ¿tienes una llamada? Yo digo, ¿alguien va a lamentar la muerte de Nelson? Cuando digo, aló, ¿quién habla? Me dice, te habla Nelson, el muerto. Compa, yo estoy vivo. Esa fue una broma que le hicieron a mi esposa. Y bueno, es una anécdota que puede ver usted. Ahí la importancia, digamos, de confirmar. De informarse. Pero ¿quién no creerle a su vecina que llega llorando la esposa? Es que esa es una costumbre muy costeña, porque aquí la hizo por allá hace unos años Moisés de la Cruz, que era locutor de La Voz de las Islas, y lo hizo conmigo. Eso sí que me mató. Pero era un sábado, yo estaba hablando a la moto. Como yo sé que eso es muy costeño, no le paré bola. Pero después me dijo Moisés, oiga, yo no creí que te querían tanto en San Andrés. Oiga. Que me dijeron de todo en la calle. Y pasó un mes y todavía, porque esa no es una costumbre del pueblo raizal. Aquí el que se muere, se murió. Y son bromas tan pesadas que alguien puede morir por esas bromas de verdad. Yo tengo una pregunta que yo veo que hemos tenido grandes emisoras en la isla, pero poco a poco fueron desapareciendo. Radio Morgan, Radio Lera, Voz de las Islas, emisoras que en algún momento era emblema, signo de la radio en nuestras islas y fueron desapareciendo. ¿A qué se debe ese fenómeno? Que hoy pues están algunas, pero son esas que tienen todo el toque nacional. Pero estas emisoras que tenían un toque muy nuestro, Radio Morgan con Samuel Duque, La Voz de las Islas, Radio Lera y otros tantos, se han desaparecido. ¿A qué creen ustedes? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué estas radios no sobrevivieron, estas emisoras? Yo le voy a responder, pero voy a hacer una introducción porque después si no lo hago no me la van a perdonar. De pronto ustedes conocen, otros lo desconocen. La radio prácticamente en San Andrés comienza con Víctor Abraham Stallman, que él después también tuvo una sala de cine, donde está hoy en día el supermercado Morgan. Eso era de él.
él era radioaficionado, pero la gente poco conoce que el señor Víctor era el que hacía los contactos con Estados Unidos, con Panamá cuando había un enfermo. Y de alguna forma la medicina llegaba por barco a los 3, 4 días, pero llegaba. O sea, hizo una labor social en la radio, como radioaficionado, y hacía algunas transmisiones locales. Pero ya la radio comercial prácticamente inicia cuando Nicolás Yacamán trae el primer transmisor para montar una emisora. Estamos hablando de los años 62, 1962. Pero él nunca monta esa emisora. Entonces es cuando llega Samuel Duque, que venía huyendo del problema con Rojas Pinilla, porque él era su locutor famoso, su locutor de cabecera. Se instala en San Andrés y entonces él adquiere ese transmisor y monta Radio Morgan, aquí muy cerquita donde está hoy en día la iglesia bautista. Okay. Ahí comenzó Radio Morgan. La antena eran 2 palos de coco y un alambre. Okay. Porque acá había altura. Y Yacamán con el tiempo le vendió ese transmisor. Samuel Duque es el pionero de la radio en San Andrés, radio comercial. A él se lo debemos. Luego nace La Voz de las Islas. Eso llevó a que Samuel Duque y al inicio de La Voz de las Islas nosotros comenzamos a hacer una labor social. A mí no me interesaba ganarme 2, 3 millones de pesos o 500.000 pesos, sino hacer la labor, porque inicialmente la labor la hacía yo combinando con el magisterio. Entonces me daba igual si me ganaba 100 o me daba 50. Okay. Pero hoy en día esa radio que se hizo social, familiar, cambió, porque si yo voy a RCN o a Caracol, que me arrienden un espacio, me cobran 3 millones de pesos. Y yo no voy a trabajar gratis ahora, ¿no? Para la emisora. Y hay que tener un patrocinio y no hay esos patrocinadores. Entonces la radio comercial es buena. Vamos a escuchar a Mario, que quiere comentar lo mismo para ir a un pequeño... No, yo de pronto... yo pienso que, llegando a tu pregunta principal, Marcelino, que es la desaparición de esas emisoras, yo creo que se dio a otras cosas, ¿no? ¿Cierto? Creo que se dio más que todo a cosas políticas, creo que a cosas administrativas, creo que fue por ahí el motivo por el cual desaparecieron esas emisoras. Yo tuve la fortuna de vivir una época muy linda en la radio, ¿no? Con la llegada de la emisora musical en FM, ¿cierto? Con Radioactiva, que después pasamos a hacer Tropicana y todo eso. Y bueno, y un segundito más para rapidez, hay que me cogiste con eso de la anécdota. Quiero una que sí me pasó, que es así de rapidito. O sea, a mí me encanta la televisión. Yo veo mucha televisión, pero yo veo muy poca televisión nacional, sobre todo novelas y estas cosas. Y yo me acuerdo que una vez había una novela de moda, un personaje, Laisa, ¿cierto? Sí. Que era una novela de RCN. Yo no tenía ni idea de ese personaje, de esa novela. Creo que era un travesti, algo así. Entonces yo estaba en una transmisión en vivo y estaba un duro de Caracol Televisión, aquí con nosotros, acompañándonos. Y eso era todo el mundo molestando, Laisa, 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 diciéndose entre ellos, Laisa, Laisa. Y cada vez que yo entraba al aire decía, Calvo, saluda a Laisa. No sé qué, hasta que yo, bueno, saludo para Laisa. Y has cogido ese señor de Caracol. Oiga, ¿usted cómo se le ocurre saludar a ese personaje? Ese es un personaje de RCN, de la competencia. De doctor, con todo respeto, yo no veo novelas, ni las de ellos, ni las de nosotros. Pero quiero retomar otra vez nuestro tema del día, el Día Mundial de la Radio. Quiero preguntarle, señor Luis, usted que lleva 30 años en esta labor, que de pronto ha visto las variaciones que ha sufrido el mundo de la radio con la llegada de la televisión y otros medios, ¿cuáles han sido esos retos de la radio? El reto de la radio ha sido el trabajo objetivo. Fíjense que hoy muchas personas no creen en noticias que aparecen en redes sociales. Tienen que verificarlas, se dedican a verificarlas porque están viendo la noticia, pero dicen, ¿será o no será? Mientras que cuando la escuchan en la radio dice, es cierto. Entonces, de ahí que debemos esforzarnos por esa objetividad. Aquí nuestro compañero lo decía, cuando el periodista toma partido en la noticia, se daña la noticia. Hay que ser imparciales. Y esa es una lucha. En la radio esa es una lucha constante porque para nadie es un secreto que la radio ha sido permeada por la política, inclusive por grupos que trabajan al margen de la ley, llegan a permear la radio a través de los periodistas. Entonces, esa es una lucha constante para mantenerse en ese camino, en esa línea del centro, del medio, buscando equilibrio en la noticia, es un trabajo duro.
Normalmente uno quisiera que su profesión tuviera continuidad, pero hoy en día el joven podía preguntar, ¿uno puede vivir de hacer radio en San Andrés o en cualquier lugar? Porque pareciera cuando yo escucho a los influencers y muchos otros que ganan cantidad de dinero haciendo lo que hacen, no entro a juzgar, pero pareciera que hay algunas profesiones que quedan en entredicho porque pareciera que uno no puede vivir de ello. Mario, uno puede educar los hijos trabajando en la radio, pagar la luz trabajando en la radio, uno puede cubrir todas estas necesidades básicas trabajando en la radio en San Andrés. De corazón digo que no, es difícil, es complicado porque sobre todo pues yo que trabajé en emisoras a nivel de cadena, ellos miran mucho la sede, ¿no? Obviamente, por ejemplo, un locutor de RCN en Barranquilla gana mucho más que un locutor, por ejemplo, de RCN San Andrés o de RCN Cali, que miran todo por plaza, por ventas, lo que mide las ventas. Y pues hay que reconocer que esto es una plaza muy pequeña, entonces todo va de acorde a lo que genera, a lo que ingresen las emisoras de cadena nacional. Y es difícil vivir aquí en la radio en San Andrés porque, por lo que digo, de pronto no es lo mismo tú, de pronto una pauta a nivel nacional, un Carrefour, una cadena éxito, de pronto una cadena olímpica, que estar aquí, de pronto, ya los empresarios, los comerciantes son mucho más pequeños, ¿no? Lo que dije al principio, de pronto hay otras profesiones que sí te generan un poco más de, digamos, de ingreso, ¿no? No es lo mismo de pronto ser locutor de radio que de pronto ser médico, ser ingeniero. Y lo que pasa con la radio es que es un campo muy pequeño, ¿cierto? Lucho lo sabe. De pronto hay que tener unos cargos muy altos para tener de pronto un buen ingreso, un buen puesto. Pero es complicado, en San Andrés es complicado vivir de la radio. No sé qué opinan mis Robinson, que están con los invitados. la misma pregunta. Tú has estado tantos años. ¿En algún momento podías mantener tu familia con tu trabajo en la radio? No, porque es que la radio yo la he querido mucho y yo desde niño usaba el vaso para hablar y narraba fútbol. Ah, sí. Mi mamá me decía eso cuando tenía 4 o 5 años. Hay algunas cosas que recuerdo. Entonces sí, me nació. Mi papá tenía picot para usarlo en la casa, me enseñó a poner los discos. O sea que yo fui disc jockey como de los 10 años. Le gané a Mario en ese aspecto. Y resulta que la radio, para depender de la radio, no es imposible. Yo porque siempre trabajaba en el magisterio, cuando fui su profesor, que yo le decía Marcelino pan y vino, él recuerda, y entonces trabajaba de profesor. Luego ya cuando salí del magisterio seguí en la radio, pero entonces era asesor de seguros, vendía seguros durante 35 años. Entonces una cosa compensa, pero para vivir, yo creo que tuve como 2 aspectos buenos estando en La Voz de las Islas en una época, que comencé un programa, se escuchaba mucho y sí, gané 2 o 3 años que era suficiente. Okay. Después ya como periodista, pues también que me fue muy bien cuando estuve aquí en Teleislas. Pero el resto del tiempo es como se gana lo necesario. Por eso es que algunos llegan y hacen cosas indebidas en el sentido de que si tal político me paga, yo digo esto. O fulano me patrocinó con un interés. Allá iba haciendo la misma pregunta. Luis, en la isla, ¿tú cómo has podido a través de la radio sostener tu familia? Es un proceso difícil, pero estoy de acuerdo con lo que han dicho mis 2 compañeros y es que es por amor. Uno se entrega tanto a la radio que le coge amor a ese arte. Y hay que vivir o estar dependiendo también de otras cosas que tú sepas hacer. Exactamente. Pero también la radio, en la medida en que la persona trata de superarse, aprende, asiste a capacitaciones, perfecciona su labor, entonces le van dando oportunidades. Fíjese, yo llevo más de 15 años en la dirección de noticias de RCN, yo soy corresponsal nacional y entonces eso le permite a uno pues poder mantener a su familia. Y el corresponsal nacional, perdón, por lo menos cuando yo estuve en Caracol, en La Voz de las Islas,
uno tenía un sueldo adicional a lo que yo ganaba, entonces por eso ayudar. Y yo aclaro para que no lo tomen como un irrespeto cuando le dije Marcelino y Pan y Vino, no. porque yo como que lo pronostiqué. Sí. Mire que ahora sigue siendo Marcelino Pero ahora, y sigue en sus labores, pero no consume el vino, solamente el pan. solo el pan. Por ejemplo, muchas personas alternan, como digo, alternan la radio con otras cosas. Yo soy tecnólogo en administración financiera y ciencias contables, pero lo que me gustaba era la radio. ¿Sí me entiendes? Yo quería estar en la radio. Y como ocurre con otras empresas, de pronto hay personas que de pronto tú ves al presentador, al locutor, pero los que ganan más son los que están detrás de ellos. ¿Sí me entiendes? Los famosos cargos administrativos. Hay gente que trabaja en la radio que la gente ni siquiera sabe que existen, pero ganan millones. Los vendedores. Un ejemplo, los vendedores. Y ahí va a llegar. O sea, si tú vas a trabajar en la radio, te va mejor ser vendedor que ser locutor. Es la dura verdad. Y Lucho sabe que es así. Claro. Y a mí también le decía que el mejor vendedor puede ser el periodista, porque si a ti te oyen, te creen, y si tú tienes tu programa, puedes vender. Pida lo que quiera, que se lo pagan. Quiero hacerle una pregunta a todos y es, muchas personas, digamos, tienen un amor hacia cierta profesión o iniciaron como empíricos, pero ¿qué tan importante es el educarse a cómo hacer esa labor? ¿Qué tan importante es esa educación en, digamos, cómo ser un locutor o cuáles son las cosas más importantes en eso? ¿Qué tan importante es educarse acerca de una profesión? Es lo primordial. La educación, las capacitaciones, lo decía ahorita, capacitarse, eso es un proceso, se va paso a paso y se va escalando. En la medida que la persona se capacita, tiene mejor conocimiento para desarrollar su labor, pero también eso le permite tener unos ingresos porque la empresa se va dando cuenta, entonces tú pasas de ser, por ejemplo, un DJ y te dan un cargo de dirección, y entonces ya tienes varias personas a tu cargo, entonces eso va mejorando tu condición también económica. We are coming to the final part of this program, touching this very important topic. I know that many elders, as Luis said, from 30 upward, they can record and remember beautiful experience they got with this mass media, radio. Certainly, I will want to ask them if the time could turn back, if they will choose this profession again. Rápidamente, si pudiéramos retornarnos en el tiempo, Mario, Robinson y Luis, ¿ustedes volverían a tomar esto como su profesión, Mario? Yo sí la volvería a tomar. Robinson. Yo también, alternando con la operación que hago ahora, que trabajo, estoy ahora como operador turístico y como ya tengo mi pensión, pues como que me ayudo más. Pero me gustaría volver. Claro que sí. Imagínense, más de 30 años en esto, conoce uno todos los recovecos, entonces sí, claro que sí.